más, bueno, con todos los problemas y la coyuntura nacional respecto a lo que viene ocurriendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre la postergación de las reformas constitucionales pedidas por el Ejecutivo. Bueno, no sabremos en qué irá a acabar esta historia. El Ejecutivo sigue de alguna manera exigiendo al Legislativo que priorice estas 4 propuestas de reforma constitucional, pero parece que no hubiera algún interés del Congreso. Bueno, esperemos de que actúen con sensatez en el bien del Perú. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor Tito Sierra, quien es administrador de empresas y abogado especialista en derecho de la empresa, valga la redundancia. Además, es docente universitario. Él el día de hoy viene a hablar con nosotros sobre lo que es la empresa, el rol constitucional de los límites y vacíos legales que existen, el aspecto tributario. ¿Cómo estás, Tito? Y tu saludo a nuestros seguidores por internet. Muy bien, gracias. La verdad que para mí es un honor, es una oportunidad de poder estar aquí con usted, mi amigo Víctor. Complacido enormemente y caramba, muy contento, disponible para poder conversar este tema que usted ya lo ha mencionado, decirle que es de sumo interés personal, familiar, de sociedad y de Estado. Bueno, Tito, el tema de la empresa es un tema que siempre digamos, costado asimilarlo por la sociedad peruana, porque a veces siempre, bueno, se le da el matiz de que hay corrupción, bueno, con lo último que está pasando, siempre se ha visto como algo malo, que está mal buscar el lucro, porque siempre ha habido una concepción de nuestra sociedad de alguna manera media socialista, media colectivista, y tanto así que, digamos, no hay muchas empresas peruanas grandes, ¿no? Históricamente, y no nos hemos caracterizado por tener una sociedad industrializada, ni tampoco una clase dominante empresarial que de alguna manera se siente identificado, ¿no? Pero más allá del aspecto, digamos, de la crítica sociológico, explícanos, en primer lugar, ¿qué relación tiene esto de la economía social de mercado, la economía liberal que vivimos hoy? ¿Qué principios constitucionales permiten desenvolver? ¿Cuál es el marco legal para que tú te desenvuelvas y puedas crear empresa? Es decir, ¿se requiere actualmente ser millonario para hacer empresa o cualquiera puede ser un emprendedor, crear una empresa dentro de la formalidad? Gracias, muy interesante la pregunta, muy interesante y precisa la pregunta. Es decir, que aquí nosotros como país todavía seguimos adoleciendo, ¿no? De ciertas entrampamiento, o el tratar de conocer nuestras necesidades, nuestra realidad, ¿no? Como país, como Estado. Me explico. Es decir, que es necesario, por ejemplo, en cada uno de nosotros tener ese conocimiento de lo que acontece mundialmente, ¿no? Estamos en un mundo globalizado. Se habla mucho del liberalismo, de ese sistema liberal, ¿no? En donde necesariamente nuestro propio Estado tiene que saber subsumir, absorber, poder precisar ese tema, ¿no? Ese fenómeno, vamos a decir así, y plasmarlo dentro de sus normas, como sí se ha dado con nuestra Constitución de 1993, ¿no? Y con algunas diferencias que se ha dado con nuestra Constitución de 1979. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a tratar de precisar de alguna manera esta Constitución de 1993. Básicamente, precisando en sus artículos, desde el artículo 58 hasta el artículo 89, ahí estamos viendo, como está señalado, esos principios generales, o llamado también el régimen económico. Hoy en día es fundamental. La verdad que no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero para nuestras necesidades y nuestras complejidades y nuestros problemas día a día, ¿no? Como puede ser la corrupción. Más allá, antes de la corrupción, tenemos que citar, vamos a decir así, derechos fundamentales, esos derechos sociales, llámese salud, educación, trabajo, los servicios públicos, la seguridad y la infraestructura. Esos son se puede decir, males, enfermedades que hasta el momento lo estamos arrastrando. Entonces, hoy en día ya estamos, y digo esto, ya estamos tomando en conciencia, le estamos dando un poquito
poquito de celeridad a esta problemática que acabo de señalar. ¿Para qué? Para que tengamos conciencia, para poder darle mayor importancia a nuestro régimen económico. Eso ya está de más. Si en una familia alguien deja de trabajar, estoy seguro que van a dejar de comer y qué sé yo, una serie de oportunidades pierden. Entonces, eso a veces lleva a ¿qué? A que el Estado tiene que precisar en sus normas como lo ha precisado y como lo ha precisado, como los artículos que estoy señalando. Pero a veces eso no basta, hay ciertos vacíos, sí, efectivamente, hay ciertos vacíos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar, porque no todo es perfecto. No solamente nosotros sufrimos a veces dentro de las normatividad, ¿no? De las leyes, esos vacíos. Entonces, tenemos que seguir en esa senda de la competencia. Tenemos que, el Estado busca que satisfacer esas necesidades básicamente que son salud, educación y trabajo, ¿no? Y parte de lo que es la infraestructura, la seguridad, fundamentales para que nosotros podamos estar en una vía de desarrollo. Nosotros tenemos que decirlo, lamentablemente, si yo entiendo, yo comprendo, hay estudiosos, hay investigadores que dicen, no, que estamos en vía de desarrollo. Señores, somos un país pobre, un país subdesarrollado, porque todavía hasta la fecha no hemos podido solucionar esos problemas que estoy mencionando. Y todo lo tenemos que hacer. Entonces, desde el punto de vista de la Constitución, que dice en su artículo 58, libre, la economía libre, social de mercado, la libertad de empresa. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado simplemente, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a la norma constitucional, cede, le da esa importancia que tiene la empresa, porque la empresa es el que tiene que generar riqueza, es el que tiene que generar fuente laboral, fundamental. Y para que esa empresa genere riqueza, genere fuente laboral, genere tributos, entonces eso lo tiene que reflejar, tiene que actuar en un mercado. Y el mercado tiene que ser de libre competencia, un mercado libre, donde no se le permite, aunque parezca una cosa contradictoria, que no se permite que el Estado intervenga, tal como lo señalan los artículos, ¿no?, de la Constitución. Solamente va a intervenir cuando hay ciertos excesos, ciertos vicios, cierto monopolio, oligopolio, ¿no? Entonces hay una distorsión en el mercado que va a afectar de alguna manera a los consumidores, que va a afectar a los agentes que intervienen dentro del mercado. Entonces ahí es el que tiene que intervenir el Estado. Entonces esa es la forma como el Estado y la empresa buscan esa cooperación, cooperan, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué le dará? Normas claras, precisas. ¿La empresa qué tiene que hacer? Crear productividad, producción, productividad, resultados. Y esos resultados cada vez tienen que ser más eficientes, más eficaces, capaz de afrontar situaciones adversas, como el caso de Gloria, como el caso de muchas empresas nacionales, ¿no? Eso sería de la pregunta que usted me ha hecho, mi amigo Víctor. Bien, Tito, es cierto lo que tú mencionas, digamos, en cuanto al marco legal constitucional que uno debe tener para poder interactuar o crear empresa, ¿no? Siempre se ha visto históricamente como una dificultad, generalmente, bueno, felizmente la normativa actual en cuanto a Ley General de Sociedades y los principios constitucionales para poder tú crear empresas son bastante amplios porque prima una economía social de mercado, pues la economía liberal que tú mencionabas. Entonces ya no es tan restrictivo como antes, ¿no? Porque si tú estudias la Constitución del 79 hacia atrás, históricamente el Perú siempre, digamos, como que hablar de empresa era para los ricos, era malo lucrar, no sé, se ve algo extraño eso es tu generación respecto a las actuales generaciones. Bueno, la situación ha cambiado. Entonces, ¿tú qué aconsejarías a todos los jóvenes, sobre todo, bajo este nuevo marco económico, legal, que se vive y bueno y social? ¿Qué deberían hacer para poder, digamos, emprender un proyecto? ¿Bajo qué cosas lo que deberían conocer ellos? Como tú hace un momento hablábamos por interno, ¿no? La ley, de repente algo de administración, contabilidad. Aconséjanos, por favor. Gracias, muy agradecido, interesantísimo la pregunta. La verdad que creo que los 20 minutos
creo que no va a bastar realmente, pero por favor, quisiera precisar. Interesantísima la pregunta. Ahí, para poder entendernos o para poder entender, es que esa trilogía, no olvidemos, hay una trilogía, es el Estado, empresa y mercado. Entonces, vamos primero al Estado, así como hemos hablado de las normatividades, de los artículos de la Constitución, del artículo 58 hasta el artículo 89, ahí está establecido todos los procedimientos, la forma como cuál es su rol del Estado. Entonces, el Estado, para que esas empresas alcancen esa productividad, para que esas empresas alcancen resultados eficientes, eficaces, excelentes, y no puedan causar o no causen daño dentro del mercado, entonces que el Estado juega un papel también importantísimo, que tiene que saber inculcar desde la primaria, desde la secundaria, además que todo desde la primaria, los niños ya, que puedan dominar este término, este léxico de lo que es empresa. Es decir, hay que decirle a los muchachos, repetirle 80.000 veces, ya sea en la casa, en el hogar o en el colegio, en la escuela, decirle empresa, 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 inversión, 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 ahorro, ahorro y ahorro. Es decir, hay que tratar de introducirle esos términos a los jóvenes. ¿Para qué? Para que cuando ya ingresen a una universidad o ingresen a ciertas especializaciones, lo puedan hacer de una forma eficiente. Me explico. Si alguien, un joven, y dice, yo quiero hacer empresa, oiga, pero desconozco, no sé, tengo miedo, porque creo que a mí me dicen o he escuchado que el Estado es el primero que te va a perseguir, porque tienes que pagar tributos. Y peor aún, te puede sancionar, y la sanción puede ser fuerte si tú eres informal. Y si tú eres formal, ya te identificaste, ya el Estado te identificó, y entonces te va a corretear, te va a perseguir por los tributos. Quizás eso sea un pánico que se sigue tratando de limpiar, ¿no? O de establecer que no es así. Porque el joven que tiene esa mentalidad empresarial tiene que saber de que si usted trabaja informalmente, va a estar trabajando en una tibieza, va a estar trabajando usted con cierto temor de que si fracaso o no fracaso, y qué sé yo, y peor aún, que si el Estado me detecta, oiga usted, se va a hacer un problema. Entonces, ese joven o las personas que ya llevan una empresa, simplemente tienen que decidirse o trabajar hacia ese objetivo de formalizarse. Y cuando usted se formaliza, ahí estaríamos abordando lo que se llama la ley de sociedades, el decreto legislativo 26.887. Así de simple y de sencillo. Ahora, muy bien, ¿usted quiere hacer empresa? Perfecto. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer, mis estimados oyentes? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que usted tiene que hacer es tener la mentalidad de ser competitivo. Competitivo. ¿Y cómo es ese competitivo? Lo primero, que usted tiene que planificar. Y para planificar, usted tiene que estar informado, informarse. No desmayar ni agotar. Toda información es buena. Porque si usted se informa y planifica, entonces usted estará ya preparado para tomar buenas decisiones, para ser un buen empresario. Y si usted ya planificó, oiga usted, discúlpeme, usted va a ser un excelente organizador, porque sabe, conoce con qué recursos cuenta, cómo tiene esos recursos. Entonces comienza usted a planificar, a organizarse, disculpe. Se organiza de una manera tal en donde va a tener noción de que tiene que minimizar costo. Minimizar costo-beneficio. Entonces, si usted que empieza por una empresa pequeña, llámese natural o jurídica, oiga usted, lo primero que tiene que hacer es inmediatamente establecer sus áreas de trabajo. Así sea usted pequeña, mediana, grande empresa, pero se sugiere, se recomienda, establezca usted sus áreas de trabajo. ¿Cuál es esa área de logística? ¿Cuál es esa área de producción? ¿Y cuál es esa área de marketing? Fundamental, mi estimado. Fundamental. Porque si no, usted va a estar divagando. Y el temor es el que quizás lo va a envolver. Entonces, vuelvo a precisar.
usted tiene que establecer su área logística, producción y marketing. Logística, ¿por qué? Porque la parte del área logística le va a permitir a usted qué es lo que necesita y para qué necesita. Le va a permitir a que haga una racionalización de acuerdo a esas áreas que necesita para que funcione de acuerdo a su medida. Medida digo porque puede ser usted pequeña, puede ser mediana o una gran empresa. Cuando hablamos de producción, ¿producción por qué? Porque esa área de producción se va a definir sus objetivos, sus finalidades, su visión, misión, es decir, qué cosa es lo que va a producir y cómo va a producir. Entonces, esas áreas de producción, como el área de logística, ya tienen que estar mirando o tienen que estar sistematizándose con el área de marketing. Tienen que tener una comunicación fluida. ¿Y por qué tienen que tener una comunicación fluida hoy en día, en la realidad? Con esa gran área, vamos a decir, hoy en día, gran área, marketing. Todo es marketing, mi estimado. Salvo que el Estado, hace una semana creo, ¿no?, salió un decreto legislativo, creo, ¿sí?, de que dijo de que ya las empresas no pueden estar acosando constantemente con los anuncios comerciales, ¿no?, ya sea por las tecnologías que se tienen. Bueno, habría una razón, pero el marketing sigue siendo ese boom realmente hoy en día. Hace 30, 40 años se hablaba de la organización. Todos hablaban de organización. Que organizarse, hay que organizarse. Si no te organizas, no vas a hacer nada. No, hoy en día es marketing. ¿Y qué te exige? ¿Qué le exige al área de producción a marketing? Le dice, oye, producción, lo que queremos es un producto de calidad. Un producto de calidad. ¿Y por qué de calidad? Porque si ese producto o ese servicio no es de calidad, no funciona marketing, amigo. Y puede repercutir en tu inversión, puede repercutir en tu proyecto, puede repercutir en todo lo que has planificado. Entonces, son puntos muy esenciales que estoy seguro que me están entendiendo las personas que tienen conocimiento acerca de empresa y las personas básicamente los que todavía están en ese titubeo, ¿no? Quiero ser emprendedor, quiero hacer empresa. Oiga, yo sé que el país necesita. Sí, efectivamente necesita, porque el Estado es un agente del mercado. La empresa es un agente del mercado. La familia es un agente del mercado. Y ahí fluyen en ese mercado. Y aquí sí tengo que precisar. Si usted se formaliza, mi amigo, usted le va a vender al Estado. Créame, la primera venta que usted le va a hacer, alegremente piense un número, piense una cantidad, 60.000, 50.000, 70.000, sí, creo que sí. Pero si usted le hace una segunda, tercera venta y ya va teniendo experiencia con el Estado, oiga usted, por favor, estamos hablando de 300.000, 500.000, 800.000. Entonces todo depende cómo usted logre de esa empresa, hacerlo productivo, que tenga buenos resultados y más que todo, vuelvo a repetir, usted sea competitivo. Y ser competitivo es que usted tiene que estar muy abierto con los ojos, o de sus ojos, ¿no? Muy abierto en el sentido de que no descuide la investigación, el desarrollo y la innovación. Hoy en día se habla otro boom ya, que es la innovación. Usted tiene que estar constantemente en cambios esenciales que favorezcan a su empresa. No piense porque mi empresa no es grande, es que nadie me da importancia. No, que en algún momento déjelo crecer, aliméntelo su empresa. Y yo estoy segurísimo que quizás dentro de 1 año, 2 años, estamos hablando en otro idioma ya, mi amigo Víctor. Sí, gracias. Tito, bueno, muy interesante la ilustración de lo que nos has dicho. Respecto de qué es lo que deberíamos hacer para generar un emprendimiento, sobre todo en la actual coyuntura en la que se vive, digamos. Es importante formarte en la universidad para poder conseguir un empleo, ¿no? Pero no todo es en torno a ello. También existen muchas posibilidades, tú como administrador, ingeniero o cualquier profesión, de poder generar un propio emprendimiento, una pequeña empresa, que quizás con el tiempo pueda crecer, ¿no? Como han habido muchos casos,
de muchas actuales grandes empresas, ¿no? Que se originaron de bodegas o de simples transportistas. Y si vas en el ámbito internacional, incluso de famosos millonarios que empezaron recolectando chapitas, ¿no? Y así, ¿no? El querer es poder, y creo que el éxito está en la perseverancia y sobre todo también en el conocimiento, porque a veces ser un empírico, más allá de tener las ganas, es un mérito, pero también es necesario siempre la formación, y el tema académico tiene que ir de la mano con el emprendimiento y con los conocimientos y con las ganas que uno le quiera poner. Bueno, Tito, yo quería agradecerte por tu tiempo y tus últimas palabras a nuestros seguidores. La verdad que interesantísimo la forma como lo analizas, lo planteas. Te felicito, la verdad, mi amigo Víctor, y también agradecerte por esta oportunidad. Lo único que quiero puntualizar en esto es que no nos olvidemos que el Estado tiene un rol, no nos olvidemos que en las empresas prácticamente se ha depositado nuestras riquezas, nuestra producción, nuestra tranquilidad, esa fuente laboral, ¿no? Y cuando abarcamos esa fuente laboral, yo creo que vamos a hablar menos de lo que es desempleo, ¿no? Y cuando abarcamos esa parte laboral, yo creo que vamos a tratar de alguna manera minimizar problemas de salud, ¿no? Y tampoco, aquí sí tengo que, esta oportunidad, de estos minutos que me quedan, quiero hacer un énfasis, ¿no? en la parte de la educación. El Estado no tiene que dejar a un lado, que no puede dejar a un lado la educación. La educación es fundamental, fundamental. Es la salvación, más que todo, de aquellos niños, de aquellos jóvenes, ¿no? Porque a veces quieren emprender algo, quieren aferrarse a una profesión, ya sea ingeniero, abogado, y dice, oiga, pero ¿trabajaré? ¿Podré ganar dinero? ¿Podré satisfacer mis necesidades? Entonces le creamos una zozobra, una incertidumbre. Pero si la educación le damos con mayor calidad, con mayor precisión, con objetivos, con finalidades, yo creo que vamos a superar todo esto. Y quizás, y Dios me permita, ¿no?, que en el corto tiempo ya estemos en esa vía de desarrollo, ¿no? Es fundamental, digo, para concluir, que la educación, ¿qué cosa es la educación? La educación es simplemente investigación, desarrollo y tecnología. ¿Qué más es la educación? La educación es investigación, tecnología e innovación, fundamentalmente. Entonces, a eso es que los jóvenes, los muchachos, tienen que abocarse a investigar, a desarrollarse, a estar constantemente qué problemas hay, y no solamente llorar o resquebrajarse en esos problemas, sino que uno tiene que tener esa capacidad de que cómo doblegar esos problemas, cómo contribuir a esos problemas. Problemas de casa, en el hogar, problemas en las empresas, en las instituciones, y problemas en la sociedad. Entonces, lo único para poder ya concluir con esto es que el joven tiene que estar en eso, tiene que prepararse, tiene que estudiar fundamentalmente, y después los otros van a caer por su propio peso. Problemas de corrupción, problemas de violencia, oiga, no. Y digo esto, ¿por qué? Porque en un país desarrollado siempre vamos a estar con ese problema, que le dijo que el Poder Ejecutivo no trabaja bien con el Poder Legislativo, y que el Poder Judicial no sanciona, que no obedece la norma, y estamos con eso, que nos fastidiamos y nos atormentamos, ¿no? Que la corrupción, y en todo lugar. Oiga, la corrupción, discúlpeme, y lo digo con todo respeto, la corrupción se ha visto años, siglos de siglos. Como decía un estudioso, un investigador, la corrupción se ha escuchado desde Platón. Oiga, habría que revisar. Entonces, la corrupción se puede decir, pues, es un fenómeno, vamos a decir, es un mal que tenemos que convivirlo. Pero eso no quiere decir que vamos a aceptarlo o que vamos a tolerarlo. Tenemos que poco a poco, con la educación, con esa convicción de hacer cosas buenas, entonces por sí solo tiene que desaparecerse. Entonces, ¿pero cómo por sí solo? Porque cuando usted se educa, cuando usted se instruye, oiga usted, va a ser una persona sana. Va a ser una persona sana. Y lo que se quiere aquí en la sociedad no son talentosos que sean, pues, en el fútbol o en el arte o en el estudio, ¿no?
caramba, hay talentosos, estudiosos, está bien, correcto, pero a veces en el derecho lo único que te pide, lo esencial es que seas una persona sana. Y cuando decimos sana, es que esa persona, ese profesional, esa persona, ¿sí?, está alejado de ciertos vicios, de ciertos males, ¿no? Esos vicios que se puede decir, pues, alcohol, droga. Entonces esos muchachos, lo primero que tienen que es sanearse, sanear. Y después usted puede hacer lo que guste. Vuele usted. Por eso se dicen emprendedores. Un emprendedor no puede estar cargado en sus bolsillos, ¿no?, de ciertos malos hábitos, de ciertas actitudes o comportamientos insanos. No, no te va a permitir. Vas a comenzar a correr, pero en algún momento te vas a cansar y te vas a aburrir, y al aburrirte estarás o estaremos siempre en lo que he llamado corrupción. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Tito, y bueno, será hasta un próximo programa el próximo viernes. Qué interesante, la Muchas verdad. gracias. Agradezco y mis saludos a sus televidentes. Gracias. Gracias. Muy Gracias. agradecido. Gracias. Hasta luego.